Buenas noches a todos. Me da mucho gusto poder estar ahora nuevamente compartiendo a través de las nuevas tecnologías mis reflexiones. Ahora con el tema eh, el pensamiento disruptivo, la salvación integral del hombre o del ser humano. ¿Sí? Y bueno, nuestra idea de este tema, esta idea me surge con la inquietud de que se nos ha cuestionado muy fuertemente sobre qué significa para nosotros volver a la nueva normalidad o volver a la normalidad. Y la idea que se tiene es que nosotros queremos volver para única y exclusivamente dedicarnos a celebrar los sacramentos, para, como por decirlo así, volver al sacramentalismo. Entonces yo analicé, reflexioné todo el quehacer, toda la actividad que hemos ido teniendo a lo largo de todo nuestro ministerio y nuestra vida vocacional. Y pues realmente yo constato que yo no quiero volver única y exclusivamente a la celebración de los sacramentos, no porque lo considere eso secundario o lo considere sin importancia, no, no, no. Como les decía el día de antier, reconozco, acepto y creo firmemente, ¿verdad?, en el hecho de que la liturgia cristiana, lo que incluye especialmente la celebración de la Eucaristía, pero no solamente la Eucaristía, como nos enseña Vaticano II, es manantial y cumbre de la vida cristiana. Es decir, que lo máximo, lo más elocuente, lo más sublime que podemos nosotros realizar en la iglesia es la celebración de la Eucaristía, la celebración de la liturgia, que en otras palabras es la santificación del tiempo. Lo que se realiza a través de la celebración de los santos sacramentos, especialmente la Eucaristía, como central en toda la celebración de nuestra fe cristiana. Pero, como ya les comentaba el día de antier, la liturgia es manantial y cumbre, es decir, está en el origen de todo, manantial, es de donde brota la vida cristiana, de donde brota la gracia. A través de la liturgia nosotros recibimos la gracia y también está al final de todo como culminación. Pero en el ínterin, en el proceso, en el lapso entre estos dos momentos, entre lo que viene siendo el origen, o sea, el ser manantial y lo que significa también ser cumbre, está todo un proceso. Y ahí es donde se incluye una serie de actividades que se realizan en la iglesia y que para muchas personas son invisibles. Pero quiero que ahora compartirles precisamente este tema, más que nada es sobre todo muy testimonial, ¿verdad? Es decir, hablamos ahora sí, de lo que nosotros nos ha concedido el Señor realizar como agentes de pastoral, como enviados, como misioneros. Y por eso quiero iniciar también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con un cantito, el cántico de Jeremías, ¿verdad? Vamos a ver, por aquí lo tenemos. A ver. Aquí está. No sé si lo han oído alguna vez ustedes. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti? Si tu amor me quema dentro.
Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí. Irás donde te envié y por lo que mandé proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo clamando está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar de ti si tu voz me quema dentro? Gloria a Dios. Bueno, pues este es el canto con el que quiero iniciar el compartir mi testimonio. Y para introducir en este tema, que como ya les dije, se titula Pensamiento disruptivo, la salvación integral del hombre o la salvación integral de la humanidad, quiero comenzar un poquito, así como a grandes rasgos, a hablar de mi llamado, de mi vocación. Bueno, pues yo comencé mi vocación desde muy pequeño. De tanto así que empecé a cuestionarme sobre la seriedad o autenticidad del llamado de Dios en tan una temprana edad. Porque pues realmente a mí el Señor me llamó desde muy pequeño. Y estamos hablando desde niño. Y como se afirma que a esa edad uno no tiene suficiente discernimiento, uno no tiene suficiente claridad de las cosas. En el momento nunca dudé yo, pero posteriormente sí. Dije, bueno, pues yo escuché el llamado de Dios y acepté seguirlo desde muy pequeño, pero ¿qué tal si realmente estoy equivocado? Ya después de los años pensaba, porque a esa edad pues no se sabe bien claro qué es lo que quiere la persona. Pero encontré iluminación en el pasaje del profeta Samuel, cuando el Señor lo llamó, ¿verdad? Que ustedes sabrán de este pasaje, ¿verdad? Está en el libro de Samuel. Él era muy pequeño, no sé desde la edad que tenía, era un muchacho. Entonces escuchó la voz de Dios cuando él estaba ya en el templo, porque él ya servía al Señor a través del profeta Elí. Entonces oyó la voz en sueños que alguien le hablaba, le decía, Samuel, Samuel. Y pues él escuchó e inmediatamente despertó y acudió al profeta, porque esa era su formación de ser diligente, de ser atento. Y ahí va con el profeta Elí y le dice, me llamaste, Señor, aquí estoy, dime,
Entonces el profeta le dice, no, pues es que yo no te llamé. Vete a acostar. Se va a acostar otra vez. Pero vuelve a escuchar la voz que le llama, que le dice, Samuel, Samuel. Y pues él inmediatamente se despierta, se levanta y va. No como aquellos jóvenes o adolescentes que les llama uno y nomás dicen ya voy, pero nunca van. Él inmediatamente se levantó y fue. Aquí estoy, Señor, dime, ¿para qué me llamaste? Pues que yo no te llamé. Entonces el profeta Elí dice, bueno, pues aquí hay algo. Reflexiona y analiza y le dice a Samuel, dice, mira, vete a acostar. Y cuando escuches nuevamente esa voz que te llama, tu respuesta va a decir, aquí está, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces sucedió nuevamente que escuchó la voz, era la voz de Yahvé que le decía, Samuel, Samuel. Él no sabía antes quién era porque no conocía al Señor, dice la Escritura. Pero con la ayuda del profeta, del sacerdote Elí, él entonces respondió diciendo, aquí estoy, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y entonces el Señor continuó su llamado, le habló de la vocación, de la misión que le tenía reservada, y ahí comenzó todo, siendo él un muchacho. Y no es el único caso, hay muchos casos que nos hablan de personajes que desde muy temprana edad escucharon la voz de Dios, fueron sensibles al llamado de Dios. Este es mi caso. Desde pequeño sentí esa inquietud vocacional, ese llamado, y desde pequeño me empecé a formar, continuando esta formación, siguiendo todos los grados, desde internado, desde secundaria, preparatoria, bachillerato, curso introductorio, filosofía, teología, hasta llegar al momento culminante que es de la ordenación. En ese largo recorrido de mi formación, recibí una formación que me infundió en mí una idea del sacerdote que no solamente se redujera a la celebración de los sacramentos, sino una idea de sacerdote que abarcaba una actividad más amplia, un abanico de actividades muy amplio, enfocado principalmente a la visión pastoral del sacerdote, es decir, ser más pastor que sacerdote. De tal manera que les comparto, la verdad que mi máximo anhelo, una vez llegado al momento de la consagración, mi más máximo anhelo era poder ser predicador, ser evangelizador, poder transmitir la palabra, más que los sacramentos. La verdad, sinceramente, esa siempre fue mi máximo anhelo. Y cuando llego ya a ejercer mi ministerio, pues me dediqué principalmente a eso. Pero me encontré también con la realidad de pues que nuestra iglesia está todavía, no sé si antes más y ahora menos, muy sacramentalizada. Es decir, te ordenas para ser, como quien dice, entre comillas, un funcionario del culto. Y mi primera experiencia, yo quise dedicarme, como ya les dije, a formar a los laicos, a evangelizar, y así lo hice, especialmente enfocado en la liturgia. Recuerdo esos grupos de liturgia allá en León, Guanajuato, en la parroquia de la Divina Providencia, allá. Me enfoqué tanto a esto. Y también otro campo importante, la espiritualidad, es decir, cultivar la vida del espíritu en los laicos, cosa que realmente estaba como muy descuidada. No al 100, claro, ¿verdad? Tampoco yo es que vaya a descubrir el hilo negro y que yo fuera el único. Sí había muchas iniciativas también, ¿no? Pero pues esa fue mi principal inquietud. Sin embargo, tenía que celebrar los sacramentos, porque siendo yo vicario tenía que obedecer y celebrar todos los sacramentos, todas las eucaristías, las misas que se me pedía. Luego a veces
se obstaculizaba la pastoral formativa, la evangelización, pero yo me las ingeniaba y siempre me la he ingeniado para evangelizar, para formar. Incluso desde antes, desde mi vida formativa, tuve la oportunidad de realizar retiros, organizar retiros para fieles laicos, ¿sí? Para jóvenes, servir en retiros con algunos compañeros. Siempre tuve esa inquietud, ese celo apostólico, y ya una vez ordenado, pues con mayor razón, ya. Una de las características que nos indican cuando uno recibe este ministerio es que tenemos la triple potestad, fíjense bien. El triple munos, así nos enseñaron, que significa ser profeta, rey y sacerdote. Esto también se aplica a todos los fieles laicos que por su bautismo están consagrados y participan del triple munus, que es el triple ministerio, es decir, ser profeta, rey y sacerdote. De cada uno de estos ministerios se deriva las tres vertientes más importantes de las pastorales de la iglesia. La primera, que es el sacerdote, se concentra principalmente en la liturgia, es decir, celebrar los sacramentos como sacerdote, actualizar la salvación, ¿verdad? La segunda, ser profeta, se refiere más que nada a la pastoral, que es sinónimo de ser pastor, ser profeta, ser pastor, ¿verdad? Pastorear el rebaño, es decir, formarlo, apacentarlo, llevarlos a pastos verdes, llevarlo a fuentes de agua viva, es decir, hacerles beber de las fuentes de la salvación, enseñarles la fe, alimentarlos espiritualmente mediante la realización de retiros, de encuentros, de fe, de vida cristiana, el anuncio, el querigma, etc. Todo esto lo estoy diciendo en resumen porque yo quiero abarcar en esta reflexión todo eso lo que implica pues la pastoral, ser profeta, ¿verdad? Y esto implica también pues la catequesis y la evangelización, la iniciación cristiana, la formación de pequeñas comunidades, la formación de agentes de pastoral. Todo eso, fíjese, implica la segunda parte. Claro que la primera parte, que es la sacerdotal, también abarca muchos aspectos, ¿no? Pero me concentro más en la segunda porque esa fue siempre mi gran ilusión, trabajar en esa dimensión profética, es decir, la de ser pastor, la de ser, ¿cómo se llama? Profeta. La tercera dimensión, la dimensión regia, también muy importante y que también la hemos trabajado en diferentes momentos, que se refiere a instaurar el reino de Cristo en la tierra o trabajar por la extensión del reino de Cristo, es decir, luchar por la justicia, por la paz, por la igualdad, un celo realmente muy profundo de defender los derechos de los más débiles, de los marginados, de los últimos, incluirlos también dentro de la pastoral, especialmente a los que son descartados. Pero más me enfoqué en la segunda, aunque también la tercera. La primera por obligación, en cierta manera, ¿sí? Y así es que desde mis primeros años iniciamos una de las actividades importantes, pues la liturgia, como les decía, pero la formación litúrgica. Es decir, la formación de los ministros de la Eucaristía, la formación de los liturgos, de los lectores, los proclamadores. Fue una muy bonita experiencia y esa la he continuado siempre, ¿verdad? También en las diferentes parroquias donde he estado, hemos trabajado en esto. Muy intensamente, ha sido una de las actividades más fuertes en la liturgia, la formación para el servicio digno de la liturgia. Entonces, indirectamente impulsando la dignificación de la liturgia, aunque siempre con esa espinita de decir yo no me puedo reducir únicamente a la celebración de sacramentos, ¿sí? Es cierto que la celebración de los sacramentos se convierte en la parte central de la vida cristiana y fíjense, cuando fue la renovación de la Iglesia a través del Vaticano II,
lo que más se enfatizó fue lo litúrgico, porque es lo que más como que se conecta al pueblo. Y fue lo que más las personas notaron. Por ejemplo, notaron cómo cambiaron las celebraciones litúrgicas, de celebrarse en latín, ya se celebraban en español, de los diferentes gestos que cambiaron, de frente al pueblo de Dios, la mayor participación de los fieles. Pero pareciera que eso fue lo único que cambió en la iglesia, y no es cierto, fue más de fondo la reforma, o más que reforma, la renovación de la iglesia. Fue una gran renovación que nos tocó a nosotros vivir. Todavía algunas personas pueden decir, bueno, pero es que todavía la iglesia es conservadora, todavía la iglesia... No, no, no. Si ustedes un poquito profundizarán, y los que han profundizado se dan cuenta que la iglesia tuvo una gran transformación con las reformas del Vaticano II, con la renovación de la iglesia fue intensa, ¿verdad? Y no solo el campo litúrgico, como les digo, porque ahí se tuvo más participación de los fieles laicos, y entonces pues era necesario formar a los fieles laicos para la realización de servicios litúrgicos dignos, es decir, que los lectores, por ejemplo, se dieran cuenta que no son simplemente lectores, sino que son proclamadores de la palabra de Dios, que es un servicio, es un ministerio que realizan cuando están prestando el servicio de pasar a leer la palabra de Dios. No solo la leen, la deben como de interpretar. Todo eso lo trabajamos durante todos los años, principalmente en los años anteriores. Y un poquito a veces sesgados más hacia un campo que otro, ¿verdad? En mis primeros años quise trabajar mucho con los jóvenes, pero no se me permitió porque, pues bueno, como les diré, aquí estoy viendo para ver qué comentarios tenemos por aquí. No se ven. A ver. No. ¿Me escuchan, verdad? Bueno. Aquí vamos a abrir en Facebook para ver los comentarios. Entonces, les decía, ¿verdad? Que a lo largo de estos 29 años que voy a cumplir, siempre hemos trabajado más como pastores que como funcionarios de la iglesia. Eso es así. Y que no se nos acuse de que queremos volver a la normalidad tan solo porque queremos celebrar la piedad o los actos litúrgicos, concretamente la Eucaristía. No. Y no es solo eso. En realidad, sobre todo ahorita en la actualidad, los feligreses de la parroquia en la cual laboro actualmente, que es mi parroquia mientras esté ahorita ahí, ya después quién sabe, resentirán como yo resiento, ¿verdad? Pues toda la privación que tenemos de todas las actividades pastorales que realizábamos, como por ejemplo, pues ya para este mes de junio, bueno, ya para Semana Santa hubiésemos realizado el campamento de jóvenes, la Pascua de jóvenes, campamento de niños, y ya hubiésemos realizado también retiros espirituales, también encuentros de catequistas como los teníamos cada mes, y también estaríamos a punto de clausurar la escuela de formación en su primer semestre, la formación de agentes y laicos en general. También hemos visto reducidas y limitadas las actividades de acción social, de pastoral social. Esto nos frenó muchísimo y queremos volver. Por ejemplo, ahorita estamos viendo la posibilidad de intensificar la realización de acciones sociales, especialmente las acciones sociales en nuestra parroquia las estamos realizando a través de los jóvenes, porque a los jóvenes les ha suscitado su conversión, su encuentro con el Señor, su acercamiento a la iglesia, una sensibilidad muy grande al sufrimiento de la gente más necesitada, de la gente pobre. Y tenemos evidencias de todos los videos y fotografías y todas las presentaciones que se han hecho a través de la página parroquial,
de eventos de acción social realizados a través de los jóvenes, como principalmente es repartición de despensas, pero no solo eso, visita de los enfermos y atención a necesidades urgentes, ¿verdad? Todo eso se ha visto reducido, ¿sí? Y, y como esto que estamos viviendo vemos que no tiene para cuándo y que se va a alargar, pues queremos reactivarlo poquito a poco, gradualmente. Incluso se nos ha amonestado, ¿verdad?, por las autoridades que en caso de que realicemos actividades, pues incluso ¿cómo se dice? Hasta nos amenazan con clausurar la iglesia. Pero esta es una visión miope también de las autoridades, porque las autoridades consideran o reducen la actividad de la iglesia meramente a la celebración de los sacramentos, y están muy equivocados, porque nosotros no solamente celebramos los sacramentos, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, como ya les dije, son manantial y cumbre de la vida cristiana. Es decir, en los sacramentos, en la celebración de los sacramentos, culminan las actividades, todas las actividades pastorales que realizamos. Por ejemplo, un proceso de evangelización de las pequeñas comunidades culmina con la celebración de la iniciación de esas personas que se están preparando, la inauguración de una pequeña comunidad, la renovación de su fe, etcétera. Siempre se culmina con una acción litúrgica. Pero detrás de eso hay todo un servicio, toda una actividad que va enfocada a lograr el encuentro de las personas con Jesucristo vivo y resucitado, la renovación de su vida, la transformación de su existencia. Puedo decir que me siento muy satisfecho de todo lo que a lo largo de mi vida he realizado y estoy realizando, incluso ahorita en este momento, esto que estoy transmitiendo me produce una gran satisfacción, porque sé que de alguna manera es una forma de centralizar, de informar. Para mucha gente que no está bien informada, que cuando ve una publicación en la que el presidente de la ciudad nos amenaza con clausurar la iglesia y comparten esa publicación diciendo, vean, que no se abra el culto, quédate en casa, que tu iglesia en casa. Sí, sí es cierto, pero miren, yo les voy a decir una cosa, y esto tiene que ser una denuncia también, porque esa gente que dice que la iglesia en casa es la gente que nunca llevó la iglesia en casa, en el sentido de que la casa fuera un verdadero hogar, un verdadero santuario de la fe, en el sentido que en la casa hubiera momentos para orar, y no solo momentos para orar, sino también momentos de formación, en la que los padres encabezaran esos encuentros con sus propios hijos, por ejemplo, estudios de la Sagrada Escritura en casa. Yo me pregunto, ¿las familias estarán haciendo esto en casa? Y luego, aparte del estudio de la Sagrada Escritura en casa, la catequesis de sus propios hijos en casa. Yo siempre insistí, y eso sobre todo fue algo en lo que hice mucho énfasis en Jícamas, sobre todo con los papás, que los reunía cada mes, y pues a lo mejor allá en Jícamas no me están viendo, ojalá que sí me pudieran ver, ¿verdad? Yo sé que también algunas personas tienen acceso a los medios electrónicos, y dieran fe, dieran testimonio de cómo siempre les insistía a los papás, ustedes son los primeros catequistas de sus hijos. Estamos preocupados por restaurar la catequesis. ¿Y qué pasa con la catequesis? Bueno, si los padres de familia cumplen con su obligación de ser los catequistas, primeros catequistas de sus hijos, entonces no deberíamos de preocuparnos tanto, porque la catequesis parroquial es solamente subsidiaria, es decir, es un complemento a la catequesis que se debe de impartir en casa. Ojalá que los padres y madres de familia recuerden que ese es su deber, recobren esa misión que tienen con sus hijos, y que no y que la habían hipotecado y que la habían descargado en los y las catequistas. Bueno, y eso hemos hecho siempre, ¿verdad? No solo ahora que está esta crisis.
ahora que está esta crisis, es una reivindicación de las líneas pastorales que nosotros siempre hemos llevado, ¿sí? Esto les he insistido a nuestras catequistas acá en nuestra parroquia actualmente. Les he dicho, ¿verdad? Cada vez que nos reuníamos, cada mes, porque siempre hemos tenido nuestra reunión de catequistas. Les digo, ahorita se han suspendido por la pandemia. Quisiéramos restaurarla por medios digitales, ¿verdad? Pero todo esto está en veremos y precisamente por eso estoy impartiendo este tema. ¿Por qué? Porque estoy consciente del deber y la obligación que tenemos de continuar la misión de la iglesia, sea como sea, de la forma que sea, no necesariamente mediante el encuentro presencial, mientras no lo podemos hacer, pero podemos hacerlo virtualmente. Les decía, siempre les insistí, catequistas, reúnan a los padres de familia cada mes, denles una catequesis, esta misma que yo les estoy dando. Háganles ver la importancia de que ellos también tienen que ser los primeros catequistas de sus hijos. Para los que no se den cuenta, ¿verdad? Yo creo que la mayoría se dan cuenta y son conscientes que yo fui el fundador de la catequesis diocesana en nuestra diócesis amadísima de Irapuato. A mí me tocó fundar la dimensión catequética, o podríamos decirla refundarla, porque claro, ya existía en las dos porciones de la iglesia que se fundieron en una sola, de que viene siendo diócesis de Irapuato. A mí me tocó organizarla, unirla, y hay muchos testigos de esto, catequistas que todavía están vigentes. Me tocó eso. Y esto mismo fue lo que trabajamos en la catequesis, visitando cada mes, asistiendo a reuniones de catequesis, por decirlo así, en cada decanato y yendo a los lugares más lejanos. Siempre fuimos a los lugares más lejanos. Y allá llevamos la reunión de catequesis y buscando los medios para que todos los y las catequistas pudieran asistir, realizando encuentros de catequistas, pero eso no fue lo único. La espiritualidad para mí ha sido siempre crucial, importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el laico, el fiel cristiano, descubra su vocación, descubra su ser y su quehacer en la iglesia. ¿Cuál es el llamado que Dios te hace en la iglesia, a ti como laico? La dignidad de su vocación, porque miren, en la iglesia luego se tiene este concepto que el fiel laico es católico de segunda y el católico de primera pues viene siendo el sacerdote, la persona consagrada, incluso la religiosa o el religioso. No, el laico, todo fiel cristiano católico tiene una gran dignidad, es consagrado, como les decía. Participamos del triple munus o el triple ministerio de la iglesia, que es decir, la participación de la misión de Cristo, porque hay que recordar que Cristo también fue profeta, rey y sacerdote, ¿verdad? Y él ejerce este triple ministerio, este triple munus, enfocado principalmente a la pastoral, que es a la apacentación del rebaño. Porque, bueno, también hay quienes dicen, bueno, pero es que Cristo nunca celebró la Eucaristía, si acaso celebraría la última cena, que sería su primera Eucaristía. Bueno, pero Cristo cumplió, como nos decía nuestro señor obispo ahora, en esta conferencia virtual que tuvimos, todos los sacerdotes con él, pero Cristo tiene todos los rasgos de ser sacerdote, ahora que acabamos de celebrar la festividad de Cristo sumo y eterno sacerdote. Entonces, no se trata aquí de hacer, de minimizar la primera dimensión del ministerio, de nuestra misión en la iglesia, que es la dimensión sacerdotal o el ministerio sacerdotal. No, al contrario. Miren, les quiero compartir y confesar, ¿verdad? Que, como les decía al principio, al hablar un poquito de mi vocación, yo en un principio sí le di mucho más énfasis a la palabra. Para mí la palabra es lo más importante. Yo he escuchado que para los protestantes, pues la palabra es lo más importante. El padre Rainero, Canta la Mesa, habla mucho de eso, ¿verdad? Cómo los protestantes le dan el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Y cómo nosotros no le damos ese lugar que le corresponde a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los protestantes sí le dan esa relevancia a la palabra de Dios y nosotros no tanto? Porque nosotros tenemos la Eucaristía
Y la Eucaristía es para nosotros presencia real de Jesucristo en la iglesia, presencia sacramental, presencia sagrada. Para nosotros la Eucaristía es lo más sublime, lo más elevado, lo más hermoso, es lo más supremo. Y eso quizás nos ha llevado un poquito a descuidar la importancia de la palabra de Dios. El Vaticano II nos ayudó a rescatar la importancia de la palabra de Dios, sobre todo con el documento, ¿verdad? Dei Verbum. Les recomiendo que lean la Dei Verbum. Yo me encargué y me he encargado en las diferentes parroquias donde he estado, formar sobre todo en los documentos del Vaticano II, entre ellos la Dei Verbum, que en español significa divina revelación, que habla precisamente de la importancia de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Y la prueba que no le damos importancia a la palabra de Dios, pues una de esas es que, bueno, antes se le daba menos importancia. Gracias a raíz del Vaticano II se rescató la importancia de la Sagrada Escritura, pero también ahora se fue descuidando, porque mire, aquí voy a aprovechar, y yo espero que me estén viendo familiares míos, hermanos. Eso es algo realmente hermoso y maravilloso que yo rescato de mi padre. Creo que ahí también está afincada mi vocación. Y yo les decía precisamente que mi padre fue un gran pastor. Yo lo considero que fue un gran pastor. Lo criticaban mucho, incluso a veces los propios hijos, ¿no? ¿Verdad? Pero después todos los hermanos comprendieron y comprendemos realmente la labor que él desempeñó. Bueno, les hablo de una anécdota. Yo antes de entrar al seminario, recuerdo que mi padre participaba en un círculo bíblico. Díganme ustedes, ¿dónde hay círculos bíblicos ahora? En aquel tiempo había esparcidos en las diferentes calles de las colonias círculos bíblicos. Yo les digo porque mi padre iba y nos llevaba, a mí me llevaba principalmente, y no sé, darán testimonio de mis hermanos, íbamos a los círculos bíblicos. Y él ahí tomaba la palabra, y él era el que dirigía el círculo bíblico, ¿verdad? Explicar la palabra de Dios. Se pusieron muy de moda los círculos bíblicos. Estoy hablándoles por allá, por los años 70, antes del 78. Yo en el 78 entré al seminario. Entonces les estoy hablando de los 75, 76, que les digo, asistí a esos círculos bíblicos. Y eso me dejó muy marcado, muy grabado. De ahí después vendría, que se puso muy en boga, lo de las... en aquel tiempo no eran las pequeñas comunidades, ni casas de reunión. Era algo diferente, ahorita se me olvida el nombre, que estaban muy relacionadas a la teología de la liberación, pero no recuerdo ahorita el nombre. También había muchas comunidades pequeñas, esparcidas, de fieles que se reunían a estudiar principalmente las Sagradas Escrituras. Pero les voy a decir también qué se estudiaba en aquel tiempo. Y esto es hacer un poco de historia, fíjense. También se estudiaban los documentos de Puebla. Yo recuerdo, ¿verdad? De hecho, mi padre, él tenía los documentos del Vaticano II. Cuando yo entré al seminario, fíjense, yo entré al seminario en secundaria. Fíjense lo que me pedían al entrar al seminario. A mí se me hizo muy sorprendente, ¿verdad? Porque pues yo me imaginaba que me iban a pedir textos, no sé, de matemáticas. Sí nos los pidieron también, ¿no? ¿Qué matemáticas, inglés, español, física, geografía? Sí nos los pidieron. Pero primeramente nos pidieron documentos del Vaticano II, documentos de Puebla, documentos de Medellín. Obviamente, la Sagrada Escritura, que en ese tiempo la Biblia más expandida o más popular era la Biblia latinoamericana, que fue también otro de los frutos del Vaticano II, ya que se impulsó la traducción de las Sagradas Escrituras a las lenguas en un lenguaje propio de cada cultura. Y a propósito, aprovecho para hacer un comercial para la Biblia latinoamericana. La verdad, a mí a veces me preguntan que cuál es la mejor Biblia. Yo, para mí, la mejor Biblia es la latinoamericana, porque tiene el lenguaje más sencillo, más asequible para el ciudadano de a pie, para el laico comprometido. Sigo recomendándola, aunque siguen habiendo muchas otras versiones. Para mí esa fue la que me abrió, me dio acceso al estudio de la Sagrada Escritura. Obviamente que ya más adelante, cuando yo fui avanzando en mis estudios,
Primero nos pidieron la Biblia norteamericana, pero ya cuando entramos al seminario mayor nos dijeron, tienes que tener la Biblia de Jerusalén, porque la Biblia de Jerusalén es la Biblia más científica. De alguna manera, al menos hasta este momento y hasta ahora, puede haber otras, ¿verdad? Pero era la Biblia más hermenéutica, más exegética, la más científica de las Biblias. Tenías que comprar esa Biblia porque era para todavía profundizar más. Pero obviamente la que me abrió las puertas de las Sagradas Escrituras fue la Biblia latinoamericana. Y les digo, cuando entré al seminario me pidieron esos libros. Vuelvo a repetir, Medellín, documentos de Puebla, documentos de Medellín, documentos de Puebla, otro más que era la Vaticano II y la Biblia latinoamericana. Entonces, pues yo dije, pues voy a tenerlos que conseguir. Le dije a mi papá, pues mira, papá, me pidieron estos libros. ¿Saben qué me dijo él? Yo los tengo. Y él me los dio. Él me los dio y eran libros que él usó. Él los leyó, los estudió. Vuelvo a repetirles, Puebla, Vaticano II, Medellín. Fíjense. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces, pues yo ya los tuve que comprar, eran libros muy costosos. No, bueno, principalmente Vaticano II, porque era una edición de la BAC, que significa, son siglas que significan Biblioteca de Autores Cristianos, es una editorial española, y era de lo más caro. Pues ya con eso ya tuve mis libros, no los tuve que comprar, y me los llevé al seminario y me puse a leerlos, ¿sí? Todo eso ha marcado mi línea pastoral. Por eso, por ahí vamos. Ya después, claro, a lo largo de mi ministerio no he dejado de actualizarme, estudiando siempre los documentos que al momento iban surgiendo, iban proporcionándonos los diferentes pontífices, que hasta la fecha, bueno, ya a mí no me tocó Juan 23, pero sí esos documentos que él ya había publicado, como eran más que nada sociales, ¿no? Y que también fueron muy importantes. En aquel tiempo existía un movimiento que era los trabajadores guadalupanos, ya me acordé cómo se llamaban estas comunidades que les digo que existían y que llegaron a existir aquí en nuestra tierra. Eran las famosas comunidades eclesiales de base. Yo creo que era una buena iniciativa en la iglesia, una buena inspiración, pero fue reprimida porque hubo miedo, porque ciertamente estas comunidades eclesiales de base estaban un poquito impregnadas de lo que era la teología de liberación, que después fue muy cuestionada, de haber sido infiltrada por el comunismo. Bien. Pero no, de ahí surgieron cosas muy bonitas, la verdad. No sé si ustedes sepan, pero las cajas populares fueron una iniciativa de la iglesia. Les voy a compartir que yo fui impulsor de la caja popular en el seminario. En fin, ahí está. Pero bueno, lo más importante es que les digo que la actividad pastoral de la iglesia, al menos en mi experiencia personal, no está reducida única y exclusivamente a la celebración de los sacramentos. No es una pastoral, como yo muchas veces he dicho, mísera o mísera. No nada más. O sea, sí tenemos que culminar en la celebración de la Santa Misa, la celebración de la Eucaristía, pero siempre, y ahí es donde yo, por ejemplo, les insistía mucho allá en Cárdenas. No, es que miren, tenemos la Eucaristía, sí, tenemos que celebrarla, pero tiene que ser culminación de todo un proceso. Tiene que haber un proceso, un inicio y la culminación. Y así lo hicimos siempre. Por ejemplo, culminábamos, sobre todo, uno de los lugares donde tuve la dicha de llegar a poder lograr una gran pastoral, que realmente fue providencial, porque no se llama mérito personal, se trata de un momento de gracia, que ahora sí que, como dicen por ahí, el hambre se encuentra con la necesidad.
Yo llegué a la parroquia de Cárdenas con un entusiasmo, con un celo. Fue mi primer parroquia. Recuerdo que yo les decía que teníamos que ser, y lo sigo diciendo, y sigue siendo mi lema, tenemos que llegar a ser una parroquia evangelizada. Yo les decía, siempre les repetía este eslogan. Tenemos que ser una parroquia evangelizada y evangelizadora. Tenemos que ser una parroquia de comunidades, comunitaria y de comunidades. Una parroquia formada y formadora. Una parroquia integral. Una parroquia viva, una parroquia carismática, evangelizada y evangelizadora, de pequeñas comunidades, una parroquia bien estructurada, una parroquia viva. Y todo eso lo repetía constantemente y me di a la labor de labrar todo este ideal y de concretizarlo. Y se logró. Entonces, todas las actividades pastorales que teníamos culminaban, en este caso, por ejemplo, en Semana Santa, con la gran vigilia pascual. ¡Oh, qué grandes celebraciones! Vivas, de veras, impresionantes. ¿Por qué? Porque en esa celebración se cosechaba, se aglutinaba, se concentraba todo el fruto de lo que habíamos trabajado durante un ciclo de pastoral que venía siendo desde el inicio prácticamente del año hasta la noche santa de la vigilia pascual. Entonces era una celebración masiva, pero no era masiva porque eran las pequeñas comunidades, una celebración de comunidad de comunidades, ¿verdad? Porque la palabra masiva es una palabra negativa, indica una concentración de personas sin una forma, ¿verdad? Una masa sin forma, no. Al final de la Eucaristía siempre llamábamos a hacerse presente a cada comunidad. A ver, ¿dónde está esta comunidad? Y todos, Cristo vive. Todo muy padre, todo muy padre. Todo lo que se sembró, lo que se siembra, se cosecha. Y unos sembrarán y otros cosecharán, ¿verdad? Esa es la idea y no es la otra, ¿verdad? En la parroquia actualmente, una de las cosas más hermosas que me ha pasado es la pastoral de adolescentes y jóvenes. Para mí ha sido también un momento de gracia. Como que tú llegas y como que eso era lo que necesitaba la parroquia. Claro, sin descuidar las pastorales tradicionales, que no por ser tradicionales dejan de ser pastorales, porque tenemos unas pastorales clásicas que la verdad aprecio, y si me están escuchando, yo sé que muchas veces me escuchan en otras partes, ¿verdad? Pero que pues para mí son hermosas estas pastorales, como son los celadores de, ¿cómo se llama? De San Martín, los celadores, los caballeros, la caballería de San Martín, y también ¿cómo se llama? La infantería de San Martín. Vean a lo que le suena esto, infantería y caballería. Nos suena algo clásico, ¿no? Algo de la Edad Media. Pero finalmente los tenemos en la parroquia, gracias a Dios. Y también tenemos los celadores de santuario. Y también los he apoyado. Hace falta más. Ahora que está esto, pues no podemos porque no tenemos el contacto, no tenemos la cercanía. Y entonces nosotros no queremos volver a la normalidad solamente para celebrar sacramentos. No, quiero que quede claro. Y sobre todo, lo más que, como le digo, lo que me da mucha satisfacción, no solamente, pero es un campo importante, son los jóvenes. Precisamente hoy le preguntaba a uno de los jóvenes de la parroquia que se había él conocido. Digo, ¿tú conociste a este sacerdote? Dice, pues sí lo conocí, dice, pero nunca lo traté. ¿Por qué no? Dice, porque yo no asistí a la iglesia. Y así muchos jóvenes ahora asisten a la iglesia, ¿cómo se llama? Pues sí, asisten a la iglesia. Ya se me terminó el video en vivo porque se me acabó la pila en
acá. Bueno, vamos a pasarnos acá a la página de la parroquia. Me van a disculpar los que están en la página de la parroquia, ¿verdad? Les decía, digo, en la página personal. De todos modos ya vamos a terminar, ¿eh? Vean cómo he sido muy intenso porque quiero abarcar lo más que se pueda, ¿no? Vamos a hacer unos saluditos antes de terminar. Yolita, tú eres testiga fiel de todo esto que estoy diciendo. Y todos los que por donde he pasado, que ahorita no he mencionado, por ejemplo, San Pedro, que tuvimos una intensiva pastoral, Buen Pastor, con todas sus comunidades, y que una de las cosas que yo quiero resaltar, por ejemplo, de las parroquias de San Pedro y del Buen Pastor, la verdad es que yo reconozco esto, un celo pastoral de los fieles laicos. Al menos en mi tiempo, fueron parroquias, y me darán testimonios, por ahí pueden comentar los que me estén siguiendo en estas parroquias, que se peleaban por servir, por trabajar, que siguieron la locura de Dios. No exclusivamente, gracias a Dios he tenido respuestas, y espero seguir teniendo respuestas para poder continuar. Siempre, como decía el Papa San Juan Pablo II, una nueva evangelización, nueva en su expresión, nueva en su ardor y nueva en sus contenidos, algo así. Espero que volvamos a una nueva evangelización, no más de lo mismo. No porque lo que hayamos hecho hasta ahora no fuera relevante. Ustedes ya están escuchando, y al menos los que son testigos saben que han sido años maravillosos, años gloriosos. La verdad es que me emociono al compartirlo, me entusiasma, me da una gran satisfacción de lo que Dios nos ha conseguido realizar, aunque haya quienes no reconozcan, y eso es lo menos, porque lo más importante, dice Jesucristo, es que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Y si ahorita estoy dando testimonio y compartiéndolo, no es para lucirme ni para gloriarme, no. Dios me libre, dice el apóstol Pablo, de que no me gloríe sino en otra cosa que sea la cruz de Jesucristo el Señor, de padecer y sufrir por Cristo, por cumplir la misión del Señor. Pero esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque creo que esta situación que estamos viviendo ha sido una ocasión para denostar a la iglesia. No, la iglesia no es meramente sacramentalista, no se limita a eso. Tenemos muchas actividades pastorales, un abanico de actividades, que en este tema no lo voy a alcanzar a compartir. Después seguiré compartiendo. Y verán ustedes, o sea, yo gracias a Dios puedo hablar de testimonio, es decir, de hechos, no nada más de palabras. No es solo discurso. De hecho, este tema que le estoy dando no lo estoy impartiendo de un guión, aunque generalmente no lo hago, nada más me guío. Franco, buenas noches. Es verdad que la salvación implica un conjunto de actividades pastorales, puntos suspensivos. Sí, así es. De hecho, la pastoral de la iglesia es polifacética. Como ya he dicho en otras ocasiones, es poliédrica. Es decir, es un poliedro, es decir, una forma geométrica sacerdotal en la que periódicamente nos reunimos, tenemos retiros, tenemos encuentros, convivencias. De hecho, ahora recientemente hemos tenido un encuentro con el Padre Lucho, nuestra pequeña comunidad, donde tratamos de seguir caminando juntos, no caminar solos, ¿verdad? Para apoyarnos unos a otros. Buenas noches, Mari Borja, Claudia Flores, buenas noches, saludos. Dulce Medina, claro, así será, así fue allá y seguiremos, y lo que se siembra, ahí va a quedar siempre. Es como cuando uno planta un árbol y se queda para la posteridad, ¿sí? No tengo más que estos comentarios, no tengo más, ¿verdad? Aquí nada más me aparecen 7 personas conectadas. Yo sé que hay muchas más por las personas que comparten. Algunos comparten ya después. Bueno, ya para concluir, les decía, uno de los campos que Dios me ha bendecido y le agradezco al Señor es trabajar con los jóvenes. Los jóvenes son el futuro de la iglesia y quiero seguir trabajando. Y jóvenes de la parroquia del Señor de la Misericordia,
Los invito y los convoco a que sigamos adelante, que no nos quedemos de brazos cruzados. Vamos a ahorita en este tiempo, ya que no podemos trabajar todos los aspectos de la pastoral, a enfocarnos sobre todo en el área social, a seguir trabajando como lo habíamos hecho y lo hemos estado haciendo en llevar despensas a los más necesitados, visitar a las personas necesitadas. Claro, con los debidos cuidados. Sí, tenemos que hacerlo. Y por eso estamos en esa idea, ya después nos estamos comunicando, de hecho, para poder seguir la misión de la iglesia. Entonces, no nos malinterprete nadie. Las personas que nos malinterpretan es porque realmente no reconocen toda la actividad que realiza la iglesia en la sociedad, en el mundo. Es muy amplia. Y podemos decirnos satisfechos y orgullosos de que gracias a esta actividad muchas personas han podido salir de los vicios, han superado situaciones críticas e incluso se han librado, por ejemplo, del suicidio. De verdad, agradecido con el Señor, con todas las bendiciones que nos ha dado, entre ellos a través de los retiros del desierto. Ese va a ser otro capítulo aparte que lo vamos a tratar, sobre todo la pastoral que hemos llevado a través de la espiritualidad del desierto. Y bueno, para terminar, voy a entonar este canto. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es su amor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se terminará. La belleza de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se terminará. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es su amor. Cuán bello es el Señor, yo le quiero adorar. Bueno, casi la hora. Voy a darles mi bendición. Quiero que le demos gracias a Dios, que nos encomendemos al Señor, al Espíritu Santo, a nuestra Madre Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Me despido con la bendición, no sin recordarles, suscríbanse a mi canal, porque tengo muy pocos suscriptores, apenas llevo 58 suscriptores. El canal se llama Espiritualidad del Desierto. Denle like, activen la campanita y compartan. Espero que sean más y más los que se unan con nosotros para poder transmitir en vivo también por YouTube, aparte de transmitir por Facebook y llegar a muchos más. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Buenas noches y que Dios me los bendiga. Gracias.